buenas tardes. Eso, muy bien. En primer término, quisiera agradecer a la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Chile por darnos la oportunidad, una vez más, de estar presentes y de que ellos en esta oportunidad hayan patrocinado este libro, lo hayan estudiado, hayan realizado sus observaciones y hoy día estemos presentes con este importante patrocinio a nombre aquí del presidente don Ariel Arancibia, su honorable directorio y a sus socios. En segundo lugar, quisiera agradecer la presentación del libro que ha realizado el senador Francisco Chaguán, a quien yo también considero un amigo y que ha tenido una campaña también como buen paisano muy perseverante. En todas sus campañas políticas ha tenido grandes triunfos en base a lo que las personas lo han votado y esperamos en un futuro cercano también pueda dirigir los designios de este país porque conocemos su probidad y esperamos que pronto así sea. Quisiera también agradecer a mis padres, a José Amador y a María Isabel, por el afecto, por el cariño, por la comprensión, la contención y la permanencia siempre en el afecto. También a mis hermanos José, Elías, Eduardo, Jorge, y hacer mención de que este libro está dedicado a la memoria de David Chafik, un hermano nuestro que hoy día no nos acompaña en cuerpo, pero sí en su presencia, que nos ha dicho efectivamente que tenemos que bendecir a la vida. También quisiera agradecer a quienes revisaron el libro y han sido parte del proceso creativo. Agradezco aquí también al diagramador del libro que nos acompaña, don Gonzalo Vergara, que también le pueden pedir o él les va a entregar información para otra persona que también quiera realizar un libro. Y a los miembros de nuestro equipo de trabajo que están aquí presentes, a Daniela Montenegro, a Marcela Cárate, a Carmen Gloria Arauz y María Isabela Spengler. Por último, agradezco a las autoridades presentes, entre los cuales contamos a consejeros regionales, concejales de Viña y Valparaíso, ministros de las Cortes de Valparaíso y magistrados, y especialmente a cada uno de ustedes que han venido en búsqueda de algo, en búsqueda de tener un poco más de conocimiento o simplemente venir a escucharnos a ver cuál es nuestro destino en el tema inmobiliario. Entonces vamos a comenzar nuestra presentación, ¿cierto?, con el primer capítulo, que es vamos a hablar sobre la modificación de la Ley de Arrendamiento Periurbano, el proyecto del Registro Nacional y un pequeño resumen de la segunda edición. Entonces, como bien decía el senador Francisco Chaguán, hay un proyecto de ley que fue aprobado que intenta realizar diferentes modificaciones a la Ley de Arrendamiento. Aquí no se trata de cambiar una balanza entre el derecho del arrendatario y del arrendador. Queremos que ambos derechos, como bien lo decían, sean igualmente resguardados. Tanto, por ejemplo, en el mes de garantía, porque hoy día todos conocemos o hemos escuchado de qué se trata el mes de garantía, pero efectivamente no hay ninguna norma jurídica en Chile que lo contenga. Y eso es un problema en la actualidad y que tiene que respetarse por los arrendadores y en los casos que corresponda, y también, lo más importante, es crear un procedimiento eficiente y eficaz en el caso que existan conflictos con los arrendatarios. Nosotros en la primera edición comentábamos y teníamos una fotografía, y para que lo estuvieran presentes en aquella oportunidad teníamos una ópera al lado y se podía escuchar mucho menor de lo de ahora, y conversábamos de que es dramático hoy día tener un arrendatario moroso y que ocupe el sistema actual a efectos de permanecer en esa propiedad. ¿Ya? En ese sentido, lo que se busca en esta modificación de la ley siempre es agilizar los procedimientos a efectos de que se resguarden de mejor forma los derechos. Hoy día, según datos de la Corte Suprema, hay más de 15.000 juicios de arriendo que se presentan demandas, pero solo 1 de cada 4 se judicializa. ¿Por qué 1 de cada 4 se judicializa? Por los costos implicados en un juicio de arrendamiento. Me explico. Aparte de pagarle al abogado que patrocine, y aquí tengo varios clientes a los cuales lamentablemente hemos tenido que colaborarles en esta experiencia, hay que pagar las notificaciones a los receptores judiciales, las pruebas testimoniales, posteriormente lo que se llama la intimación, que es un trámite anterior al lanzamiento, y después el lanzamiento, que solo ese trámite puede llegar a costar la suma de 700.000 pesos.
O sea, hoy día un juicio de arrendamiento promedio puede costar 1,5 millones de pesos. A eso, como usted bien decía, se le tiene que sumar los gastos de notificación a efectos de las empresas de servicios básicos, ¿ya? Y una de las modificaciones propuestas es que en vez de que se tenga que notificar por un receptor judicial, sea un oficio, es decir, un escrito realizado por el tribunal que se pueda llevar por mano a las empresas de servicios básicos para que desde ese momento el costo de esos servicios básicos sea del arrendatario. Entonces, dijimos que cada 4 se judicializa. Como bien se señalaba anteriormente, la última modificación a la ley de arrendamiento fue el 11 de abril del año 2003. Desde el 11 de abril del año 2003 al 17 de abril del año 2018 se han presentado 12 proyectos de ley que tienden a modificar esta normativa. Al día de hoy, ninguno de estos proyectos de ley se ha aprobado a efectos de aquello. Por lo tanto, agradecemos el compromiso y hoy día es importante de que esta legislación tome fuerza. ¿Por qué? En nuestra práctica jurídica vemos lo siguiente. Una persona llega a la notaría, arrienda, paga el mes de garantía, paga el mes de arriendo, se le entrega las llaves y de ahí no pagó más. Y utiliza el sistema, es una crítica constructiva, en el sentido que utiliza el sistema y la legislación actual para efecto de mantenerse todos los meses suficientes dentro de esa propiedad hasta el lanzamiento. Y antes del lanzamiento la persona se va y hace esta bicicleta. Lo vamos a analizar un poco más adelante. ¿Cierto? En la siguiente diapositiva vamos a empezar a ver el tema de los problemas del arrendamiento. ¿Cierto? Dijimos que la última modificación fue el 2003. La pregunta que nosotros nos hacemos es que ¿por qué no perfeccionamos? Yo les pregunto a ustedes, alguien que sepa, ¿qué cantidad de propiedades existen hoy día en Chile? ¿Quién me da un aproximado? Don Jaime Leiva, ¿cuántas cantidades de propiedades hay en Chile? Dice 1,5 millones. ¿Alguien da más? ¿Ah? Con confianza, si esto es un diálogo, no va a ser un monólogo. ¿Perdón? Dicen 5 millones de propiedades, ¿correcto? Y el tema hay que entender de que en el arrendamiento, ¿cierto? El arrendamiento es como una relación de pareja, aunque ustedes no lo crean. Se preguntaron, ¿y qué tiene que ver el pololeo con la relación de pareja? ¿Cierto? Uno, cuando el corredor de propiedades presenta las partes, que podríamos decir, ¿cierto?, que es un celestino, presenta las partes, hay un enamoramiento. ¿Cierto? Hay un enamoramiento. Una persona se enamora de una cosa, que es la propiedad, y la otra persona se enamora del dinero que va a recibir mensualmente. Por lo tanto, vivimos una luna de miel, ¿cierto? Lo que la persona quiere es poder vivir o realizar su negocio y la otra persona necesita recibir el reembolso de su inversión. Como toda relación, posteriormente se va desgastando un poco la luna de miel. Y ya va al arrendatario y le dice al arrendador, ¿sabe qué? Tengo una gotera. Entonces, va al arrendador y le pregunta, bueno, ¿y por qué tiene una gotera? No, es que instalé un letrero fluorescente arriba del segundo piso. ¿Usted estaba autorizado para aquello? No, yo no estaba autorizado. O en su defecto, el techo se llueve, siendo responsabilidad por regla general del propietario de mantener en buen estado las reformas estructurales, y va donde el dueño le dice, mire, ¿sabe qué? Usted me tiene que reparar el techo. Y va al arrendador y dice, no, el contrato de arrendamiento dice que todas las mejoras debe costearlas el que arrienda, cuestión que nosotros consideramos altamente injusta. Por eso en este pololeo lo importante es que las reglas claras queden desde un comienzo, en un contrato que debe ser consensuado. Porque una de las preguntas que hacía el senador era si este era un contrato de adhesión. Para quienes no saben, un contrato de adhesión es un contrato en virtud del cual una parte lo presenta y la otra parte lo acepta, sin posibilidad de realizar ningún tipo de modificación. Entonces la pregunta que yo les hago, generalmente el contrato de arrendamiento es el arrendador quien presenta el contrato y hay algún margen de negociación del arrendatario a efectos de poder realizar algún cambio. Esa inquietud se las dejo. ¿En qué sentido? En que el arrendatario es tan importante como el arrendador en la relación profesional y contractual de un corredor de propiedades.
Por lo tanto, ambos tienen la misma necesidad de poder decir cuáles son sus necesidades y también de ser escuchados. En la próxima diapositiva, esto lo decimos con todo respeto, hay personas que puedan sentirse un poco complicadas, digamos, con una frase, pero es necesario. Y son conceptos dentro del derecho internacional o de la costumbre aceptada, y que dice, ¿cierto?, una justicia que tarda no es justicia. La tardanza en la administración de justicia se puede asimilar a la denegación de justicia. Lo decimos con todo respeto, porque hemos visto o veremos que hoy día en Chile, en los últimos 25 años, se ha democratizado el crédito. Para los más mayores que están presentes, me refiero sobre los 40 años, antiguamente la obtención del crédito era una cuestión tremendamente difícil. Antiguamente los bancos comerciales no entregaban un crédito hipotecario a cualquier persona, sino que había que hacer una acreditación estricta de muchos requisitos para tener un crédito. En cambio, los últimos 25 años ha nacido lo que se denomina, ¿cierto?, que ustedes muchos conocen, el multicrédito, que es una especie de falacia de la banca. ¿En qué sentido? Yo voy a un banco, voy a otro, voy a 3, voy a 5 bancos. Con mi remuneración mensual pido un crédito al mismo momento en los 5 bancos y los 5 bancos me otorgan un crédito hipotecario por la misma remuneración que yo percibo mensualmente. Es decir, la banca en este momento también se hace la ciega en el sentido de que les interesa a ella es colocar estas unidades, vender estas unidades a objeto de que la construcción, digamos, sea una herramienta fundamental. Ahora, si yo estoy posibilitando otorgar crédito a más personas, en donde hoy día, desde 2 años ahora, el pie mínimo es de, ¿qué porcentaje? ¿Cuánto? Muy bien, señor. ¿Ve? Esta clase es muy aplicada. 20% es el mínimo del pie. Pero el banco, cuando yo voy a pedir ese crédito, no me exige que yo lo pague en dinero en efectivo. A la vez me da un crédito de consumo a 24 o 36 meses para que yo pague ese pie. Por lo tanto, ese 20% que antes era un 10 tiene un objetivo: incentivar el ahorro y no incentivar el crédito. Entonces, ¿cuál es el tema? Nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestra legislación nos permite esto, para que la economía, ¿cierto?, tenga un motor, haya construcción, haya trabajo, la banca, digamos, coloque dinero y las personas también puedan invertir. Entonces, ¿cuál es la exigencia que nosotros le pedimos también al Estado? Créenos mecanismos eficientes y eficaces a efectos en el caso que yo tenga un problema en una unidad, en una propiedad, para yo poder solucionarlo. En la hora de almuerzo fuimos con don Heriberto Alit. ¿Dónde está don Heriberto Alit? Debe haber salido un minuto. Fuimos a la Cámara de la Construcción a realizar una exposición respecto a esto, en el sentido que es tan importante que yo construya como que también presione ilícitamente para yo tener una solución. Si yo tengo un juicio de arrendamiento, me va a costar en promedio 1,5 millones de pesos. La propiedad me la pueden dejar en muy malas condiciones. Si no inimo convenios, puedo tener una deuda muy alta. Por lo tanto, siempre lo hemos dicho en las clases y también en las posibilidades de exposición, el corredor de propiedades tiene una responsabilidad muy grande. Hoy día el corredor de propiedades, lamentablemente en Chile, y esperamos que muy pronto se apruebe en el Senado y sea ley de la República, puede ser condenado o puede haber sido condenado por algún delito económico o por algún delito de estafa, de defraudación, de giroso de cheques, que nadie está libre de giroso de cheques o de ningún otro delito, pero puede ser corredor de propiedades. Y está intermediando la necesidad más importante del ser humano, que es una casa habitación o un lugar donde yo deba ejercer una profesión o el comercio. En cambio, para otros tipos de corredores, como por ejemplo los corredores de la bolsa, se les requiere que tengan determinados requisitos de probidad. Entonces, si hacemos la misma exigencia para un corredor de bolsa, con mayor razón tenemos que tener exigencias. Y también son exigencias relativamente pequeñas para que el corredor de propiedades sea digno de ejercer esta profesión. Dentro del libro ustedes van a ver de que esto nosotros lo consideramos una profesión. No tan solo las profesiones denominadas liberales de 4 o 5 años son profesiones.
Cuando uno se dedica estudiando, capacitándose, desarrollando de forma proba, eficiente y dando resultados a sus clientes, uno es un profesional. En las clases nos preguntan, ¿esto es un oficio o una profesión? Es una profesión, como cualquier otra, en donde personas se dediquen con esas características. Por lo tanto, necesitamos en ese sentido que el Parlamento respalde estas modificaciones, porque es relevante para la sociedad en su conjunto yo ir a tocar la puerta de un corredor de propiedades y que ese corredor de propiedades a lo menos cumpla estas características. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y dice, hay dos clases de arrendatarios morosos, ¿cierto? Una, que podemos estar todos nosotros, hicimos un mal negocio, quebró la empresa, tuvimos un mal divorcio, un accidente laboral o una enfermedad profesional y lamentablemente no puedo pagar mi renta. ¿Ya? Quiere pagar, pero no puede pagar. En cambio, vimos delante a un personaje que todos conocen, que va a aparecer ahí, no sé si lo ubican, Don Ramón, ¿cierto? ¿Quién no ha visto a Don Ramón en la vecindad? ¿Cierto? Don Ramón es la antítesis del señor Barriga, a quien también vamos a hablar, pero Don Ramón, ¿cuál era el tema? Iba al señor Barriga a cobrar, le tiraba la chilindrina, ¿cierto? La chilindrina, si no mal no recuerdo, era la hija de Don Ramón, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, Don Ramón, ¿qué hacía? Mira, señor Barriga, no le puedo pagar la renta, venga el próximo año. Iba el próximo año el señor Barriga con la maletita y tampoco le pagaba. Estas son las personas que arriendan un mes, pagan un mes y después están 6 meses, 12 meses hasta que dura el juicio y posteriormente vuelve al círculo vicioso. Por eso también el corredor de propiedades y cualquier persona que sea propietario o rentista debe realizar un análisis exhaustivo en orden a determinar quién va a ser su arrendatario o su codeudor. ¿Ya? Esto lo realizamos aquí en un tono lúdico y de broma, pero en la realidad existe. Ahora vamos a ver, ¿cierto? Las etapas de un juicio de arrendamiento. Adelante, por favor, vamos a ver, ¿cierto? Tenemos una etapa de discusión, una etapa de prueba y una etapa de ejecución. Esto no es importante que se lo sepan, lo importante es que tengan un buen abogado que se los explique. ¿Ya? Así que vamos a pasar a la próxima diapositiva. ¿Cierto? En nuestro sistema procesal, una vez que se dicta sentencia, esa sentencia tiene que ser notificada. ¿Y tiene que ser notificada por quién? Por un receptor judicial, ¿cierto? Que son funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia que tienen que llevar una resolución, tienen que llevar el escrito en donde recae la resolución y notifican a las personas. En materia civil, senador, hemos enviado diferentes cartas y lamento profundamente si aquí estuviera presente un receptor judicial, pero es una creencia personal, a solicitar de que las notificaciones civiles sean gratuitas, ¿ya? Porque las costas, el gasto que hay que realizar en este o en cualquier juicio son grandes. No cualquiera puede litigar en Chile, no cualquiera puede presentar un juicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En materia laboral, las notificaciones son gratuitas por un centro de notificaciones que paga el Estado a una persona que realiza la notificación. Pero esa persona recibe una remuneración mensual. En cambio, el receptor judicial cobra por cada notificación 30.000, 35.000, 50.000, 60.000 pesos. Si cada notificación hay que hacerla a 2 partes, son 120.000 pesos por cada notificación. Entonces, en materia laboral es gratuito, en materia de cobranza no es gratuito, en materia de familia es gratuito, y las notificaciones en materia penal son gratuitas. Entonces, la pregunta es que ¿por qué las notificaciones en materia civil no hay un centro de notificaciones? Porque efectivamente hoy día en Chile llevar un proceso adelante es caro. Entonces, esa inquietud también se la dejamos y también a su asesor legislativo para efectos de poder, digamos, llevarla adelante. Le pido la otra diapositiva. La siguiente. Mire, se notifica la demanda, se notifica la sentencia. Hay sentencia, se cumple el plazo para que me entregue la propiedad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver a notificar. ¿Qué me tiene que notificar? No lo escucho. ¿Qué me tiene que notificar? Receptor judicial, ¿cierto? ¿Hay algún receptor judicial en la sala? Con todo. Sacada de ahí.
No, yo tengo amistad con receptores judiciales y los aprecio, pero yo lo digo y lo digo públicamente con mucho respeto, son los carteros más caros del mundo, ¿cierto? Cuando usted le van a dejar una carta en su casa, no sé si todavía alguien le paga al cartero. ¿Alguien de acá le ha pagado al cartero esta semana? ¿Quién? ¿Cuánto le cobró por la última carta, don Cristian? Vamos a hacer que su respuesta fue 200 pesos. ¿Ya? Al cartero se le pagó 200 pesos, pero a un receptor judicial se le paga 35.000, 40.000, 50.000. Entonces, bajo esa perspectiva, es necesario y es urgente modificar este tema. ¿Ya? Necesitamos crear un sistema de justicia mejor, más accesible. Esto no es una patriada, sino que es un tema que realmente debemos realizar acciones concretas, porque la crítica que le hacemos nosotros mismos no nos sirve. Y yo siempre he conversado con Coproch y con las diferentes asociaciones, tienen que ser grupos de presión lícitos. Aquí el senador les va a dejar tarjeta a todos para que le manden un correo electrónico, le piden audiencia o con las comisiones a efectos de que los grupos de presión lícitos deben existir. Y como esta materia hay muchas por modificar, y solo para ello se requiere voluntad. La siguiente, Gonzalo, ¿cierto? La siguiente. Vamos a avanzar. 2. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas para que las puedan anotar y si alguien tiene alguna inquietud, entre los 3 de la testera los vamos a responder. Como decía el senador, hay un proyecto de ley, como todos ustedes saben, que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados para reinstaurar. El concepto es reinstaurar, pero el proyecto dice crear. ¿Por qué crear o restaurar? Porque todos ustedes saben, o la mayoría, que Chile fue el primer país en Latinoamérica en tener una legislación para los corredores de propiedades. El año 1945. Y el resto de las legislaciones latinoamericanas siguieron esto. En aquella época tenían cierta calidad de funcionarios públicos los corredores de propiedades, porque eran nombrados por el presidente de la República en aquella época. Y esta normativa al final fue derogada en el año 1988. Y este no es un juicio de valor, sino que es una concepción para dar la respuesta por qué. En aquella época se consideraba, y también hasta el día de hoy, de que el mercado es quien debe regular cualquier actividad económica. Por lo tanto, ¿cuál es la intención? Desregular absolutamente todo tipo de actividad. Por lo tanto, el mercado va a decir quién es el buen corredor de propiedades y quién es el mal corredor de propiedades. Por lo tanto, digamos, registro terminó de existir el año 88. Y esperamos que el 2018 este reglamento electrónico, ¿cierto?, sea una realidad para que los corredores de propiedades y para que solo aquellos que estén inscritos puedan denominarse corredores de propiedades o gestores inmobiliarios, deben estar inscritos en este registro. También hacemos especial mención, senador, a Joaquín Tuma, quien apoyó, al igual que usted, a ACOP y Coproch a efectos de, siendo él el exdiputado presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, hacer presión lícita para que esto se aprobara y hoy día está aprobado en el Senado. Por lo tanto, usted en este momento tiene la responsabilidad de llevar esto adelante. Ya, la siguiente, por favor, Gonzalo. Quisiera que viéramos a continuación corredores en otros países, ¿cierto? Estos pueden llegar a la casa, ¿cierto? Se toman una bebida, conversan con su pareja, con su amigo y le dicen ¿qué pasa con los corredores en otro país? En Argentina, recientemente se aprobó en Buenos Aires un reglamento, un registro, ¿cierto?, en donde tienen que cumplir determinados requisitos. Ser mayor de edad, ¿cierto?, es algo lógico. Estar inscrito en una matrícula de registro estatal. Poseer un título universitario o terciario de corredor inmobiliario o equivalente, ¿cierto? Constituir domicilio legal y algo muy importante, que en Chile no se va a pedir, a lo menos así está el proyecto, contratar un seguro de caución o constituir una garantía. ¿Por qué se debería constituir una garantía para un corredor de propiedades? Que alguien sea un valiente y levante la mano.
Don Máximo Arnao. Es una interesante pregunta que no se la vamos a poder responder ahora, porque son muchos. Pero se lo voy a cambiar de la siguiente forma, que también usted tiene razón, pero la voy a cambiar de la siguiente forma. Lo vimos la vez pasada. Yo voy donde un corredor de propiedades, ¿cierto? Y digo, ¿sabe qué? Me quiero instalar con una peluquería canina. Me gustan los perros. Ya. Voy al corredor de propiedades, ¿cierto? Y el corredor de propiedades me dice, ¿sabe qué? Aquí se puede instalar una peluquería canina. ¿Ya? Presentan los documentos que son considerados como suficientes. El propietario, que siempre debe revisarlos, dice que están conformes. Va a la notaría, firma el contrato de arrendamiento, le paga la comisión al corredor de propiedades, los honorarios al corredor, que son la consecuencia de un trabajo probo y profesional. Toma posesión material del inmueble, manda a hacer los letreros, se instala, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Va a sacar la patente y el funcionario público, que siempre tiene la razón, le dice, no puede sacar la patente. Y usted, dueño de la peluquería canina, le dice, ¿pero por qué no puedo sacar la patente? Si mi corredor me dijo que podía sacar la patente. Dice, mire, ¿sabe qué? Aquí está la carpeta de la propiedad, puede ser varias razones. Dice, ¿sabe qué? Esta propiedad no tiene la recepción definitiva de las obras. ¿Y qué es eso? ¿Cierto? Toda propiedad, cuando se modifica o nace, debe presentarse un proyecto en la Dirección de Obras Municipales y ese proyecto tiene que ser aprobado por la misma. Después de aprobado, ¿cierto?, tiene que entregarse un certificado de recepción definitiva de las obras, el cual, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, habilita a recién desde ese momento a poder ocupar el inmueble. Por lo tanto, le dice el dueño, ¿y qué hago con la papelería, con la publicidad radial, con la página web, con el mes de garantía que le pagué al corredor, todo? Vamos sumando, y le dice, mire, ¿sabe qué? No puedo hacer nada por usted, vaya a hablar con el corredor. Entonces, por eso es la responsabilidad que siempre hemos hablado del corredor, de solamente intermediar inmuebles con órdenes de escrita, solicitar respetuosamente el título de dominio a quien dice ser el dueño, intentar, en el caso de lo comercial, revisar él o en su efecto solicitar la recepción definitiva de las obras y cumplir con su rol. Porque como también decía nuestro colega Heriberto Alit, que parece que sigue fumando, nosotros no somos abridores de puertas ni mostradores de espacio. La labor de un corredor de propiedades es mucho mayor. Por lo tanto, la responsabilidad tiene que ser mucho mayor. Y volviendo a la pregunta, es que si hoy día un corredor de propiedades comete una acción como la descrita, debiera ser responsable civilmente de los perjuicios que causa. Y como siempre hemos dicho en nuestras clases, en donde nos han dado la oportunidad, en la vida no hay nada más importante que dormir tranquilo. Y la palabra empeñada. Entonces, hay dos cosas más importantes: la palabra empeñada y poder dormir tranquilo. Entonces también ese es un llamado que hacemos de responsabilidad, y que estén acá muchos corredores presentes habla también de eso, de la responsabilidad en capacitarse constantemente, venir con mucha humildad, lo digo por nosotros, a escucharnos, a qué podemos aportar, y también este compendio, este libro que hemos desarrollado, que es un trabajo de años, de análisis de información, de análisis de qué es lo que dice la justicia, de análisis de la labor de los corredores de propiedades, de la legislación, es importante. ¿Ya? Esta segunda edición, voy a en 5 minutos redondear esta segunda edición para también escucharlos a ustedes, su opinión, y también saber si tienen inquietudes. Esta segunda edición ha sido perfeccionada respecto a la primera. Cada una de las preguntas ha sido perfeccionada, ha sido actualizada con la legislación y con las modificaciones. Presentamos nosotros críticas constructivas y también formas en que creemos que se debiera modificar la normativa
en temas inmobiliarios, hemos incluido la reforma tributaria en materias inmobiliarias, sin perjuicio que hay que conocerla, el consejo para un abogado, el consejo para un corredor, y que también hay que tener otros compañeros profesionales que nos ayuden. Y la expertise en la parte contable es de los profesionales de la contabilidad. Sin perjuicio que puedan existir abogados que tengan conocimientos tributarios, nuestro llamado también es a ser responsables. ¿Ah? Lo barato siempre sale caro. Entonces, bajo esa perspectiva, si bien tenemos un capítulo sobre la reforma tributaria, que es el primer capítulo, también hay que recurrir a los especialistas en cada materia.